Hola, buenas noches. ¿Se escucha bien ahí? Hola, buenas noches. Sí, se escucha. Buenas noches, profe. Perfecto. Buenísimo. Profe. Bueno, vamos a ver si largamos. Esperemos que no se corte esto porque está media lenteja la conexión. Recién se frizó el Zoom, no me podía conectar. Así que por lo pronto, este, voy a desconectar el video por ahí para que sea un poco más tranquila la conexión, por ahí no me consumo tanto ancho de banda como siempre. Antes que me olvide, acuérdense, como todos los viernes les digo, de parte del ingeniero García Abad, que el aula virtual tiene cuestionarios pendientes para algunos y si tienen posibilidad de promocionar la materia, no se dejen estar. Así que denle bolillo porque eso de paso los hace que estén a tono con los temas de la materia y por lo menos, más o menos, estén un poquito leyendo los temas y viendo en dónde estamos parados. Y les sirve también para practicar y por ahí inclusive se le van a presentar por ahí algunas dudas que aprovechamos después cuando tengamos las clases, se las pueden evacuar o sacar. Bueno, desconecto ahora la cámara por las dudas. Cualquier cosa por el chat o abren, me interrumpen, como ya les he dicho, no hay ningún problema. Lo que haga falta aclarar. Y bueno, les voy a compartir pantalla y vamos a redondear. ¿Se acuerdan que teníamos pendiente el ejercicio de la clase pasada que era para aplicar los gráficos de corrección de módulo? Entonces vamos a compartir pantalla. Esto está lentísimo. Pantalla 2. Compartir. Bueno. ¿Se ve bien ahí la imagen? Todavía no, profe, está Todavía cargando. no. Está cargando. Ahí está, ahora sí, ahora se ve, Ahora profe. se ve. Así está toda, no sé si mi computadora que está toda lenta o la conexión. Vaya, sabrá. Esperemos que funcione. Bueno, ¿se acuerdan que en la clase pasada la idea era a partir de este ejercicio que tenía fuentes controladas, que podría, por ejemplo, modelar un amplificador con la respuesta en frecuencia, y lo que hicimos fue obtener la función de transferencia. Que yo les voy al final, claro, todavía no se lo subí, que me olvidé, discúlpeme, le iba a decir a García que lo ponga ahí en el aula virtual, así lo tenía a mano. Yo se los puedo mandar por acá por el chat o a esto. A ver. Enviar. Sí. Bueno, parece que no. Yo creí que se los podía tirar directamente por acá, por el chat al PDF, pero parece que no, por lo menos. Se debería poder, profe. Tiene para mandar acá por el chat. A ver, probemos a ver qué pasa. Total. Creo que ahora, profe, le pide que lo suba a un drive o algo así. ¿No lo puedo mandar directamente? Tengo entendido que no. Bueno, chat. Y acá me dice archivo. Claro, lo quiere cargar. Claro, Ah, sí, mire, lo han cambiado, profe. Ahora, antes se podía. está.
Es como que lo tengo que... Sí, lo tiene que subir un drive y compartirlo desde ahí. Está bien. Bueno, después pruebo a ver si antes que terminemos la clase o si no, después se lo paso a García, que seguramente en un ratito lo sube y lo tienen ahí a mano, así que no se preocupen. Bueno, la cosa era que calculaba la función de transferencia de ejercicio, que tenía el detalle que tiene las fuentes controladas. O sea, transformábamos todo al dominio de la frecuencia, manipulábamos algebraicamente, relacionábamos las variables entre mallas, no sé qué eso qué era. Y bueno, como yo quería la tensión de salida, tendré que relacionar la corriente que tengo acá en la malla de salida con la malla intermedia. Y así sucesivamente. La malla intermedia con la malla de entrada. Si hacemos eso, se acuerdan que obteníamos la función de transferencia que está por acá. Y esta tenía la acomodamos, se acuerda que teníamos que llevar la forma a esta. Esta es la forma genérica, donde era esa K total, la diferencia de polos, entre polos y cero que hacen en el origen, el productor era de los ceros simples, por las funciones de segundo grado que me generen cero, dividido los polos simples por las funciones de segundo grado que me generen polos de segundo grado. ¿Está? Entonces, teniendo en cuenta que tenemos que llevarlo de esta forma, comparábamos acá cómo me quedaba, ¿se acuerdan? Teníamos este cero en el origen y un cero simple en 60 RPS. Y en cuanto a los polos, teníamos un polo simple en 5 RPS, otro en 300 RPS, y acá me queda una función de segundo grado que me daba un polo doble en 5000 RPS. Comparando esto, vemos cómo es la función de segundo grado, de acá podemos despejar cuánto vale el zeta, y estamos viendo ahí que el zeta 0,1, por lo tanto, seguramente deberíamos aplicar un poco de corrección, digamos, porque el diagrama real respecto al asintótico seguramente se va a apartar mucho, va a ser bastante diferente. ¿Está? Acá lo que hago también, que yo les decía, escribo las expresiones analíticas para calcular el módulo de la fase, que después lo aplico para algún valor en particular, creo que les pedía ahí para 250 Hz, por lo tanto lo multiplico por 2pi para tenerlo en RPS. Fíjense que al acomodar yo la función de esta forma, cuando aplico la función módulo, lo mismo que la función argumento, fase, me queda muy simple. Acá me queda 20 logaritmos de 2 quintos. Esto, como es menor que la unidad, me va a dar un valor negativo. Esta KdB, menos 7,5 dB, prácticamente menos 8. Después que tengo 20 logaritmos del módulo de omega, es debido a que al cero que tengo en el origen. Después el cero simple me queda 20 logaritmos por la raíz de la parte imaginaria más la parte real al cuadrado. Entonces me queda acá omega sobre 60 al cuadrado más 1 y menos que todos los polos que tengo, que son el polo simple en 5 RPS, en 300 y el polo doble que tengo en 5000 RPS. ¿Está? Lo mismo cuando aplico acá la función fase. Fíjense que como es que la parte imaginaria sobre la real, y como yo ya la acomodé la función de esta manera, la parte real es 1. Entonces imaginaria directamente, esta que tengo acá, va a ser la función arco tangente omega de 60. Esto, acá tengo los 90 grados, que eso que por qué eran los 90 grados, porque tengo un cero en el origen que me produce una fase constante de 90 grados. Y acá menos el arco tangente de omega sobre 5, menos el arco tangente de omega sobre 300, que serían los polos simples. Y acá fíjense, menos el arco tangente de que, como esta es la función cuadrática, que tengo la parte imaginaria, tengo por acá, perdón, la parte, me queda omega, claro, imaginaria sobre la real.
que es lo que tengo acá. Bien. Entonces, repasamos rápidamente cómo construimos el diagrama, por ahí por si quedó alguna duda. Entonces, ¿qué hacía? Trazaba primero mi KdB, que en este caso son prácticamente menos 8 dB. Ahora, ese va a ser mi nuevo eje de referencia. Sobre ese nuevo eje de referencia, voy a marcar los polos y los ceros, que tengo acá, que era el cero en el origen, el polo que tengo en 5 RPS, el otro cero que tengo en 60 RPS, el otro polo simple que tenía en 300 y el polo doble que tenía en 5000. ¿Está? Acuérdense siempre la diferencia, el diagrama o la asíntota, digamos, para los polos y ceros que están en el origen, existe de menos infinitos a infinitos. Por eso acá viene de acá abajo, esta de más 20 dB, porque es un cero que está en el origen. En cambio, los polos y ceros simples que están fuera del origen, existe la asíntota solamente a partir de la frecuencia de quiebre del polo del cero. El caso, por ejemplo, este que teníamos acá en 5 RPS, a partir de acá viene con menos 20 dB por década. O el cero que teníamos en 60 RPS, a partir de los 60 RPS va con 20 dB por década, pero antes 0 dB por década. Profe, ¿Ah? una pregunta. ¿Cómo se haría en el caso del denominador ahí cuando tenemos la ecuación esa cuadrática? S sobre 5000 más S sobre 25 por día de 5 más 1. Bueno, si usted lo que me dice es que si en vez de que sea un polo, sea un cero, esté en el numerador. No, digo, digamos, ¿cómo detecto ahí cuáles son los valores? Tengo que tomar las raíces de esa ecuación. De la ecuación cuadrática me está diciendo esta de acá, Sí. que es S al cuadrado sobre 5000 más S sobre 2,5 por 10 a la 3 más 1, la función cuadrática. Sí. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Cuando obtuvimos la función acá, la función de transferencia, a ver, cuando yo veo acá, la que me genera la función de segundo grado es acá la malla de salida, que tengo un circuito, un RLC. ¿Qué es lo que hago? Yo acomodo acá, obtengo la función de segundo grado, pero siempre lo que tengo que hacer, cuando obtengo la función de segundo grado, es fijarme cómo son las raíces, porque pueden ser reales distintas, reales iguales o complejas conjugadas. O lo que es lo mismo, me fijo cómo es el zeta. Si el zeta es menor que 1, las raíces van a ser complejas conjugadas. Cuando las raíces son complejas conjugadas, yo no lo puedo escribir a esa función de segundo grado como una productoria de polos o de ceros simples. La tengo que escribir como de esta forma, como la función de segundo grado. Si voy a hacer el bode, saco el factor común del término independiente. Por eso me queda así S al cuadrado sobre omega 0 al cuadrado más 2 zeta sobre omega 0 por S más 1. ¿Está? Entonces, cuando las raíces son complejas conjugadas, la forma de obtener esa asíntota de esa función de segundo grado es esta que está acá, que tiene pendiente menos 40 dB por década, porque es una función de grado 2. No sé si le respondí la pregunta, la duda que me está usted planteando. Sí, y el valor, digamos, que tomamos nosotros como polo sería, digamos, lo que está en el denominador del término con mayor grado. Claro, yo acá ya lo puse, fíjese que lo puse S sobre 5000 todo al cuadrado. ¿Está? Entonces, esta sería el omega P. Claro. Si esto fuera, esta misma función en vez de estar acá abajo, estaría en el numerador, eso sería un cero doble. Entonces, acá la gráfica me dice menos 40 dB por década, sería para arriba más 40 dB por década. Esa es la diferencia, nada más. ¿Está? A ver, gracias. Bien. Bueno, entonces, ¿qué hacía? Acá también, como les decía el otro día, siempre tengo que tener en cuenta cuál es la mínima frecuencia que tengo en juego y la máxima. Y respecto a ella, por lo menos, necesito irme una década por debajo y una década por arriba para planificar la cantidad de décadas que voy a necesitar en mi papel semilogarítmico. Acá la menor frecuencia en juego coincide con el cero en el origen, que era 1, y la máxima frecuencia, ¿cuál era? 5000.
O sea que por lo menos debía irme una década para abajo, es decir, de 0,1, acá que tengo 10 a la menos 1 RPS, y una década para arriba me tenía que ir de 5.000 a 50.000 por acá. Pero siempre creo que tomo décadas enteras. Entonces voy a tomar, digamos, una década y media más arriba. Y me voy a ir directamente a 10 a la 5. O sea, 100.000, digamos. ¿Está? Bueno, ahora tengo que construir el diagrama asintótico total. Este que está acá. ¿Cómo lo hacía? Y voy con la asíntota que tengo en menor frecuencia, que corresponde a cuál? A la del cero en el origen. Entonces yo venía de menos infinito con 20 dB por década. ¿Hasta dónde? Y hasta que encuentro la influencia de la asíntota del polo que tengo en 5 RPS. Acá voy con más 20, menos 20, 0 dB por década. ¿Hasta dónde? Hasta que encuentro la influencia de la asíntota del 0 que tengo en 60 RPS. Entonces acá arranco de nuevo con más 20 dB por década. ¿Está? ¿Hasta cuándo? Hasta que encuentro la influencia de la asíntota del polo simple que tengo en ¿dónde? En 300 RPS. Entonces acá 0 dB por década. Hasta que encuentro el polo doble que tengo en 5000 y acá bajo con menos 40 dB por década. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, ese es el diagrama asintótico. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense que como tengo esa función de segundo grado que tiene un zeta que es de 0,1, en realidad acá tengo una dispersión muy grande. Acá cerca de la frecuencia del polo de 5000 RPS, que yo estoy diciendo que está prácticamente son 20 dB, en realidad más que 20, fíjense que tengo más de 30, tengo como 35, 36, 34 dB más o menos. O sea que 15, 14, 15 dB de diferencia. Es mucho. Entonces, tendría que agarrar y tirarme un par de puntos respecto a la frecuencia del polo doble este. Para eso, ¿qué voy a necesitar? Fíjense acá, yo lo que hice es un zoom para tomando algunos puntos respecto a la del polo. Acá tengo 5000, fíjense acá, de 5000, acá estoy en 6000, 7000, 8000, bueno, y acá me voy para abajo, me voy por ejemplo a 4000, a 3000, 2000. Si yo me fijo en, ¿cómo se llama? Un segundo, en la tablita de corrección. A ver, un instante, ¿dónde está? Que no la veo. A ver, si me desapareció la gráfica, ¿dónde está? Bueno, parece que me cerró el programa. Un segundo. Vamos a poner la tablita. Se me cerró esto. Bueno, las leyes de Murphy se cumplen, parece. No quiere aparecer la imagen. Oh, está. Bueno. Aleluya.
¿Se ve ahí la tablita de corrección? Sí, profe, se ve. Bueno, fíjense cómo viene la cosa acá para usar esto. Yo acá les puse, por ejemplo, que la función esa de segundo grado me daba propósito en 5000 RPS, pero esta tabla está normalizada. O sea que para mí, acá donde dice un RPS normalizado, para mí serían, ¿qué? Los 5000 RPS. Entonces, por ejemplo, si yo me fuera a 0,8, 0,6 de omega n, eso quiere decir que serían los 4000 o 3000 RPS. Lo mismo que si me voy para arriba, fíjense, me fuera, por ejemplo, a 2, estaría yendo a 10.000 RPS. Lo hice a propósito justamente para que no quede múltiplo de las, ¿cómo se llama? Múltiplo de las décadas, para que se den cuenta cómo se usa. Entonces, fíjense, acá, para cita 01, que es la paramétrica, esta es la que tengo arriba, respecto a la asíntota, que sería 0 dB, está referenciado al eje 0 dB. Yo tengo que referenciar respecto a mi eje, que sería el punto que yo tengo en el gráfico. O sea, yo cambio acá, un segundo. Yo tendría que irme acá, a este punto donde tengo los 5000 RPS, y a partir de este punto, que era 20 dB, tendré que sumar 14 dB para acá arriba. ¿Está? Lo mismo, por ejemplo, fíjense, cuando yo me estoy yendo de 1 a 2, quiere decir que me estoy yendo el doble, me estoy moviendo una octava hacia arriba, estaría yendo a 10.000 RPS. Acá la diferencia que tengo respecto a la asíntota, que la que está acá en negro, que sería esta que tiene pendiente menos 40 dB por década, quiere decir que estaría por arriba 2,5 dB. Lo mismo, por ejemplo, si me voy hasta 0,8 normalizado, que serían 4000 RPS, tengo 8 dB respecto acá al asintótico. Si me voy, por ejemplo, a 0,6, que serían 3000 RPS, tengo 3,7 dB. ¿Qué es lo que yo les quería marcar en esta otra gráfica? Fíjense, acá tengo 34 dB. En este punto exactamente, el valor verdadero. Y yo acá había calculado en la gráfica con la tablita que tenía que mover cuánto, 14 dB por arriba. Si yo tenía 20 más 14 son prácticamente los 34 dB. Lo mismo que si me iba, por ejemplo, a 10.000 que está acá, fíjense que tengo 10,4. Yo tendría que fijarme acá, cuando me mueva de 5.000 a 10.000, este pedacito acá sería el error que tengo. A ver, si yo estoy acá prácticamente, fíjense, para el punto este acá tengo prácticamente 20 dB. En 20 dB en 5000 RPS. Si me estoy yendo una octava para arriba, 10.000, en este punto, ¿cuánto vale la asíntota? Esto tiene pendiente menos 40 dB por década. Rápido. Eso lo pueden calcular en 2 milisegundos. Los dB por década, ¿cuánto equivalían dB por octava? ¿Se acuerdan? 20, ¿no eran 6 dB por octava? O sea que ahí serían menos 12 dB por octava. Es decir que si yo estoy acá en 20 dB, me moví una octava para arriba, tengo pendiente negativa, menos 12, quiere decir que prácticamente por acá, ¿cuánto habrá? ¿Qué les parece? 20 menos 8. 12, prácticamente. Claro, caí, ¿cuánto?
12 dB. O sea, prácticamente ese 8 dB por acá, el asintótico. Sí. Y fíjense que para ese punto estaría por acá en 10.000. Tengo 10,4. Que sería lo que yo había calculado acá. Tenía que irme 2,5 dB para arriba. Perdón. ¿Está? O sea que prácticamente los 8 dB más los 2,5 más o menos que tengo ahí me darían 10,5. Realmente acá tengo 10,4. ¿Está? O sea, se entiende cómo usar la tabla para poner un par de puntos más como para bosquejar la respuesta más real, digamos, sobre el asintótico. Ahora, fíjense de la misma manera, un segundo acá, puedo hacer allá con la fase. Vamos a ir al diagrama de fase. Vamos primero acá. Acá tenía, ¿quieren que repasemos cómo trazamos la fase? Hola. Sí, profe. Bueno, Bueno, lo hacemos, listo. Fíjense, yo acá dibujé con ese verde fluo las asíntotas parciales de variación de fase. Entonces, ¿qué voy a tener? Por el 0 en el origen, tengo esta que está acá arriba, que es 90 grados constante. Después que voy a trazar la que sigue, ¿cuál era? El polo simple que tengo en 5 RPS. Yo sé que la frecuencia de quiebre del polo voy a tener fase menos 45. Acá tendría un puntito. Una década antes, es decir, en 0,5 RPS, prácticamente 0. Una década después, prácticamente en 50 RPS, es menos 90. ¿Está? Entonces sería esta asíntota de variación de fase por el polo que tengo en 5 RPS. Después voy con la asíntota de variación de fase debido al 0 que tengo en 60 RPS. Yo sé que la frecuencia de quiebre del 0 tengo 45 grados. Una década por debajo, es decir, en 6 RPS prácticamente 0, y una década por arriba en 600 RPS ya prácticamente 90. Entonces tengo esta de acá. Ahora sigo con ¿cuál? Con el polo simple que tengo en 300 RPS. A la frecuencia de quiebre del polo tengo menos 45. Una década antes, es decir, en 30 RPS, prácticamente 0. Una década por arriba, es decir, en 3000 RPS, prácticamente ya es menos 90 grados. Y ahora voy con la asíntota de variación de fase del polo doble que tengo en 5000. Como es un polo doble, a la frecuencia de quiebre de ese polo doble tengo ¿cuánto? Menos 90. Una década abajo, es decir, en 500 RPS, prácticamente 0. Una década por arriba, que serían 50.000, prácticamente menos 180. ¿Está? Entonces ahora tengo que hacer la suma. ¿Cómo hacemos la suma? Y bueno, vamos a arrancar con fase 90 grados constante hasta que encontramos la influencia de la asíntota de variación de fase debida al polo que tengo en 5 RPS, que empieza en 0,5. Es decir, que a partir de 0,5 RPS empiezo con pendiente menos 45 grados por década. ¿Hasta dónde? Hasta que encuentro la influencia de la asíntota de variación de fase debido al 0 que tengo en 60 RPS, que empieza una década antes. ¿Cuánto? En 6. Es decir, que de 0,5 RPS a 6 RPS voy con pendiente menos 45 grados por década. Pero ¿qué pasa ahí? Entra en juego justamente la asíntota debida al 0 ese, entonces tengo más 45 grados por década por el 0 menos 45 grados por década por el polo P1, entonces acá me da 0 grados por década. ¿Hasta cuándo? Hasta que encuentro la influencia de la asíntota de variación de fase del polo P2, que estaba en donde, en 300, pero empieza en cuanto en 30. Entonces entre 30,
fíjense, y ¿cuánto? Y 50. Voy con menos 45 grados por década. ¿Por qué hasta 50? Porque en 50 deja de existir la asíntota de variación de fase debido al polo este que tenía en 5 RPS. ¿Está? Entonces, solamente acá me están influenciando esta y esta. Entonces, más 45 menos 45, 0 grados por década. ¿Hasta dónde? Hasta que llego a dónde? A 3000. 3000 hasta no, tendría que ser hasta 600 RPS. En 600 RPS termina la influencia de la asíntota de variación de fase del 0 que tenía en 60. Entonces, solamente existe, ¿cuál? Esta, que tiene menos 45 grados por década, que es por el polo P2 que tengo en 300, y esta otra empieza a influir, la del polo doble que tenía en 5000 RPS, que empieza desde 500. Entonces tengo menos 45, menos 90, menos 135 grados por década. ¿Hasta cuándo? Hasta 3000, porque en 3000 deja de existir la asíntota de variación de fase del polo que tenía en 300 RPS. Y a partir de acá, de 3000, voy con menos 90 grados por década. ¿Hasta dónde? Hasta 50.000, que deja de existir la asíntota de variación de fase por el polo doble que tenía en 5000. Entonces acuérdense que analizando la diferencia de grado entre numerador y denominador, acá tenemos 2 a favor de los ceros y ¿cuánto? 4 a favor de los polos. Es decir, que tengo que terminar la fase en menos 180 grados, si no estoy metiendo la pata en algún lado. ¿Está? Bueno. Acá está superpuesta con este marroncito tipo kaki, digamos, el diagrama de fase real con el que está en verde oscuro, que sería el asintótico. Entonces ven que hay discrepancia, sobre todo por el polo este de segundo grado, que el CIT es chico. Entonces acá de nuevo yo estoy haciendo un zoom para más o menos tirar algunos puntos para corregir sobre el diagrama de fase. Entonces, ¿cómo tendría que hacer yo? Fíjense que, igual que antes, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir acá a la paramétrica que corresponde para cita 0,1. Acá, para omega 1, que sería 5000 RPS, normalizado, es 1, coincide, que es justo los menos 90. Entonces yo podría irme, por ejemplo, a 0,8, 0,5. Pero acá, ¿cómo hago? Fíjense, si yo me voy acá al asintótico, a ver, se ve acá, yo me podría ir a... Por ejemplo, a ver, me voy a omega normalizado 3, es decir, que me estoy yendo 3 veces para arriba, me estaría haciendo 150.000, perdón, a 15.000 RPS. Fíjense que ahí la fase que me está marcando la paramétrica para cita 0,1 me dice que es menos 176 grados. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer yo? La asintótica me está dando que prácticamente menos 133. ¿Está? Si acá tengo 135, menos 135, acá es un poquito más chico, menos 133. ¿Y cuánto es lo que tengo que corregir para llegar a los menos 176 más o menos que está marcando? Y bueno, tengo que agregarle acá 43 grados. ¿Está? Por eso yo le había puesto, por ejemplo, acá, cuando hago el zoom, lo que le puse acá, este sería, acá tengo, me tendría que ir a 15.000, debo tener por acá, tengo abierto recorre les puedo mostrar acá más fácil. Yo acá tengo la fase. Acá tengo
en el MATLAB. Ah, tengo el zoom, ahora que lo he hecho con esta, tengo un segundo. Acá. Lo voy a poner por acá abajo. Acá tengo hecho el zoom de esta parte de la función. Fíjense, por ejemplo, me voy, dijimos 15.000. Me dé bolilla la imagen. Bueno, no le gusta. Tiene que apretar el clic que esté arriba. Sí, sí, pero no me da bolillo, parece el MATLAB. A ver. Voy a correr en todo caso nuevo. Vamos a hacer. El que quedó en segundo plano no le da mucho bolillo. Bueno, ahora parece que le gustó. Entonces dijimos que íbamos a ir a vamos a hacer. ¿A dónde queríamos ir? A 15.000. Bueno, vamos al otro gráfico entonces, porque cuando dice el zoom. Ahí está. Vamos. Bueno, ahí prácticamente, fíjense, 1.5 por 10 a la 4, tengo menos 175. No sé si lo ven. Y yo acá para la corrección, como tenía en el asintótico, acá tengo la diferencia de lo que tengo que sumarle acá. ¿Está? ¿Se entiende cómo es el desfase? Lo mismo, por ejemplo, si yo me fuera acá a 4.000, eso podemos usar el otro acá en 4.000, por ejemplo. Me está dando menos 20, menos 20,8 me está dando el real. Entonces yo acá tendría, fíjense, menos 20.8 real, tengo para acá. ¿Cuánto es menos 81? Sería respecto a la asíntota. Y le tengo que sumar para arriba, ¿cuánto? Más 57. ¿Está? Entonces ahí podría ir poniendo un par de puntitos para cada lado, más o menos como para trazar. Lo mismo que acá, fíjense, si me voy a 2500 para 0,5 sería el normalizado, que sería la mitad, o sea, donde tenía la frecuencia del polo doble. Acá prácticamente, fíjense que la fase, ¿cuánto es? Menos 8, menos 9 prácticamente. Pero yo acá tendría menos 63. Entonces, respecto a esto, es lo que yo tengo que sumarle para arriba para tomar el otro puntito. Bien. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Sí, profe, quedó claro. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, me alegro. Vamos a hacer una cosita más, ¿verdad? Que les quería mostrar. Fíjense que en esta función de transferencia que yo he puesto acá, el polo doble ese, que tengo en 5000 RPS, respecto al que tengo más cerca, que sería P2, ese que está en donde el P2, en 300 RPS. ¿Está? Generalmente cuando está por lo menos una década,
separado entre uno y otro, o por lo menos 2/8, prácticamente la influencia es muy poco. Pero si yo, por ejemplo, a este polo lo cambiara de posición, fíjese lo que sucede. Yo lo había hecho acá para hacerlo rápido con el MATLAB. Lo que había hecho directamente era agarrar y cambiar, por ejemplo, el polo ese que tenía en 300 RPS, lo pasé a 1000 RPS. O sea, de acá lo mandé para acá el polo. Y acá tengo la simulación con el MATLAB. Fíjense cómo cambia. Esta que está acá es la original. ¿Está? Que era la que me daba más o menos los 34 dB. Pero la otra, al estar el otro polo más cerca, empieza ya a tener influencia sobre el polo doble. Entonces, en realidad, fíjense que paso de 34 a 44, ya me corre como 10 dB más. ¿Está? ¿Se entiende la idea de esto? Si los polos entre sí, más o menos, están una década o 2/8 separados, la influencia prácticamente es despreciable. Si están más cerca, hay que ver la contribución que tienen. ¿Está? En este caso, como es un polo, me está sumando acá. Si en vez de un polo fuera un cero, a lo mejor en vez de tener por exceso el error, lo tendría por defecto. O me lo bajaría más, digamos, y estaría más cerca del diagrama asintótico. ¿Está? Entonces, hay que tener, digamos, en la parte práctica, digamos, hay que tener por ahí en cuenta esos detalles cuando uno está haciendo un poco simplemente el diagrama asintótico, para saber de que por ahí el bosquejo respecto al real puede tener sus diferencias. ¿Mm? Bien. Claro, yo hubiera esperado que al estar más corrido, digamos, hubiera sido más o menos lo mismo, pero más desplazado hacia la derecha. Y sin embargo, los picos están como en el mismo lugar. Sí, prácticamente, la verdad que no difieren mucho. ¿Era el P2 que había cambiado, el Polo 2? Claro, ¿Está lo ahí? que hice fue, este que está acá, que estaba en 300, lo mandé a 1000, o sea que estaría acá ahora. ¿Tá? Eso, fíjense qué va a hacer en realidad. Me va a dejar que el 0 que viene por acá tenga más, Claro, crezca un poco más, digamos, antes claro, de empezar a bajar. claro, tenga más influencia. ¿Tá? Pero bueno, hay que ver todo en el contexto, por ahí cómo están entre sí. ¿Se entiende? Sí, profesor, entiende. Entonces, bueno, no hay que perder de vista eso, de las posiciones relativas de polo y cero tienen su influencia. Pero en general, como les decía, si la separación está más o menos en el orden de 2/8, una década por lo menos, prácticamente es muy poca entre sí, entonces es bastante más preciso por ahí un poco la corrección que se puede hacer. Y si no, obviamente, lo que tenemos que hacer es utilizar la expresión analítica para evaluar en el punto deseado módulo y fase, ¿no? Que hemos calculado acá. Bien. Bueno, a ver, vamos a hacer por lo menos algún ejercicio más práctico para divertirnos. Tenía uno preparado acá. Fíjense, si a mí me dan, por ejemplo, el diagrama de módulo, ¿no es cierto? Y me piden que determine la función de transferencia y el diagrama de fase. Bueno. Fíjense que no tengo una referencia del eje X, digamos, del log de omega. Lo que sí me puede por ahí decir esto, fíjense de que esta pendiente está viniendo con pendiente más 20 dB por década de muy abajo. O sea, prácticamente podré inferir
de que seguramente eso se da por efecto de que de un 0 en el origen, ¿o no? Sí, un 0 Claro, simple en un el cero. origen. Entonces, seguramente acá por ejemplo, podría poner omega 0 igual a 1, voy a tener acá un 0 en el origen. Ahora sigo con 20 dB por década y de repente acá en omega 1 el 100 RPS cambia a 40 dB por década. Es decir, que en omega 1 creo que tendré Otro 0 simple. otro 0 simple. Exactamente. Después sigo a omega 2 y Y pasa entra de un, 40 Tenemos un a polo 20. simple. claro, un polo Entonces, simple ¿qué en será? Un 2000. polo Claro. simple. Y cuando llego al punto A3 para omega 20.000, fíjense que cambia de repente a 0 dB por década y me dice que ahí tengo 130 dB, el valor de ese pedestal, digamos. Entonces, evidentemente, acá tendrá que haber otro polo. O sea que yo podría inferir ya qué forma tendrá mi función de transferencia. Lo que podría decir es que, bueno, por ejemplo, Profe, disculpen sí, intervención. En A3 es 130 dB el valor, no es y pendiente claro, 0. Ah, porque los otros vienen no expresados dice, pendientes. claro, si no sería por década, no, ese es el valor que hay del pedestal ese, digamos. Claro, de la Perfecto. altura sería. Claro, exactamente. Creo que era lo que estábamos haciendo con García Abad la clase pasada, que él nos hacía calcular a partir de la función de transferencia la altura que tenía ese pedestal. Ajá, bueno. Sí, pero cuando era intermedio, acá al final hay que ver hasta dónde va eso. Claro, sí, tendría que saber que viene después. Porque, claro, no sé, está bueno para un examen porque te quedas regalado ahí, no, todo para atrás te acordás que era 0 y para adelante no se podría reemplazar. Bueno, esto que vamos a analizar ahora es para el caso cuando hay polos o ceros en el origen. ¿Está? Ese es el detalle. Acá se supone que la función sigue a partir de la frecuencia, digamos, de omega 3, sigue con valor constante 130 dB por década. Se supone que no hay nada más adelante, digamos. ¿Está? Entonces, con esto yo podría inferir ya que esto va a tener una forma K por S por S sobre, llamémosle Z1 más 1 sobre S sobre P1 más 1 sobre S sobre P2 más 1. O sea que mi función de transferencia tiene que tener esa forma. Ahora, los polos, los ceros los tengo identificados. ¿Qué me faltaría saber? ¿Determinar qué? Calcularla acá. Claro, K. ¿Cómo podemos hacer eso? Y ponemos cuando... no, porque hacemos la frecuencia infinita. No, A ver, pensemos lo siguiente, a ver qué les parece. Si yo tengo una función, supongamos f de s, que sea k por s. El módulo de f de j omega en dB, aquí va a ser igual a 20 log del módulo de k más que 20 log del módulo de omega, ¿o no? Si yo tengo acá
mi gráfico log de omega, supongamos que esto acá es 1, 10, 0,1. Si yo grafico esto, esta asíntota, yo sé que si K es 1, esto sería 0 dB, ¿o no? Por lo tanto, Claro. la asíntota pasaría por un RPS con pendiente más 20 dB por década, ¿no? Ahora, supongamos que K vale 10. ¿Cómo tengo que hacer para graficar? Y bueno, me veré acá. 20 logaritmo de 10 son 20 dB. Acá tendré mi KdB, que serán los 20. Para la frecuencia de 1 RPS, acá tendré el 0, lo había marcado antes acá. Y esto, pendiente, lo mismo, 20 dB por década. ¿O no? Ahora, si K fuera 0,1, sería lo mismo, solamente que ahora esto se me vendría, la KdB sería menos 20 dB acá. Este sería mi nueva KdB y tendría lo mismo, pero desplazado para abajo, ¿no? ¿Se entiende el razonamiento? Sí, profe. Es decir que a la frecuencia de 1 RPS, yo tendría que el valor de KdB, de cuánto se me está desplazando, ¿o no? Yo debería entonces ir hasta acá, hasta omega igual a 1, y medir acá este valor, calcular ese valor, y me va a dar la KdB. Y eso lo paso a veces y lo reemplazo acá. ¿O no? ¿Cómo hago para llegar a ese punto? ¿Puedo repetir, profe, cuál fue la deducción? Vamos de nuevo. Sí, yo me perdí un poco o sea, entiendo lo de la constante que lo habíamos visto, que te desplazaba el gráfico para arriba hacia abajo, pero me perdí en la segunda parte. ¿Por qué corta en 1? Bueno, vamos de nuevo. Si yo tengo esta función genérica, es K por S, la f de S. Hago la f de J omega y eso me va a quedar 20 logaritmo de K más 20 logaritmo de omega, que es lo que tengo acá. ¿Está? Yo dije, bueno, voy a graficar cómo es la asíntota para el caso que K vale 1. Si K vale 1, esto vale 0 dB, ¿o no? Entonces voy a estar referenciado al eje de 0 dB. Acá entonces marcaré para 1, 0 dB, y por acá pasará esta asíntota que es más 20 dB por década. Ahora, para hacerlo fácil, supongamos que ahora K vale 10. Si K vale 10, 20 logaritmo de 10, esto me daría 20 dB, que sería esta KdB que tengo acá. ¿Cómo grafico eso? Tengo mi KdB, marco acá para cuando corten 1 y tengo esta asíntota que va a tener 20 dB por década, pero va a estar desplazada, ¿cuánto? 20 dB. Ahora hagamos la otra. Si K fuera 0,1, bueno, mi KdB va a ser menos 20 dB. Entonces, de nuevo, marcaré acá el 0 simple, pendiente más 20 dB por década. O sea que, en definitiva, lo que yo les quiero mostrar con esto es que el valor de la K, esta que tengo que encontrar, se reduce a encontrar cuánto vale la función asintótica para omega igual a 1. Entonces, ¿qué tendré que hacer? Yo tendré que moverme desde acá, desde A3, bajar hasta llegar a omega igual a 1 y ver cuánto vale ahí el módulo. Ahí tendría la KdB. De eso lo tengo que pasar a veces y puedo escribir la función de transferencia como quedaría. ¿Estamos ahí? No sé si se entendió la idea. Sí, porque yo entendí, porque también tenemos un cero, ¿no es cierto? En el caso de que no estuviera el cero, se toma la frecuencia que está más chica, sería, en este caso. Claro, esto como les digo, este razonamiento sirve para polos y ceros en el origen. ¿Ah?
Si yo tengo alguna constante, o sea, no tengo un polo, un cero en el origen, y bueno, tendré que ir hasta seguramente acá, la función tendrá otra forma, tendrá un valor constante en algún punto. ¿Se entiende? Y ahí puedo hacer, por ejemplo, para cuando tiende a cero, por cuando tiende a infinito, también para encontrar el valor. Entonces, a ver, yo me voy de nuevo acá, tic, vamos a poner, como esto, examinar, espero que me llegue el mismo, que leer lo que está esto por ahí. ¿Dónde tengo? Entonces, ¿qué tendré que plantear acá? Y la pendiente que tengo, entonces que eso tiene pendiente 20 dB por década. Entonces acá podría, bueno, vamos a ponerle nombre si les parece, que esto será A3, esto podemos llamarle este punto A2, A1, y por acá estará el A0. ¿Está? Entonces, ¿qué puedo plantear yo con la expresión acá? Y yo puedo decir que 20 dB por década, ¿a qué va a ser igual? Si pienso en este triangulito, ¿cómo plantearé ahí la pendiente esa? Y por Pitágoras haría el cateto más largo, que daría 20.000 menos 18.000 al cuadrado, más la altura al cuadrado. Y esto tiene que cumplir, esto tiene que ser A3 menos A2, voy a poner módulo, sobre qué, log de omega 3 menos log de omega 2. A omega 3 la conozco, o sea que de acá yo puedo despejar a 2, ¿está? Y después plantearé lo mismo, solamente que para el segundo planteo voy a tener que, para este, ahora voy a tener el otro triangulito, digamos, este que está acá. Entonces esto será 40 dB por década, va a ser igual al módulo de qué, de A2 menos A1 sobre qué, log de omega 2 menos log de omega 1. Entonces, de nuevo, de acá yo puedo sacar que A1. Entonces, a ver qué sale con la calculadora. No lo tengo hecho, así que pueden calcular ustedes también que no va a pasar nada. Entonces vamos a tener, por ejemplo, log de 20.000 que esto sería lo mismo que poner, acuérdense que la diferencia es el cociente, así que esto sería lo mismo que poner log en base 10 de qué? De 20.000 sobre 2.000 sería 20 esto. A eso lo tenés que multiplicar por 20. Eso me da 26. O sea que tengo que hacer menos 130
me estaría dando, por lo menos si no lo calculé mal, acá me estaría dando que A2 debería ser 103, prácticamente 104 dB. No sé si alguien más lo calculó. Entonces ahora tendré que hacerlo con los 40 dB por década, que tendré ahora. 40 por el logaritmo en base 10, me va a quedar... Sí. No me queda claro por qué, digamos, por qué la formulita esa para calcular. 20 dB por década es lo que cae, es el hipotenusa, ¿cierto? Espera. ¿Esta formulita no le queda claro? Es la pendiente, no me dije nada. Ah, está. Bueno, por eso estoy planteando triangulito, que sería la tangente. Sí. No. Entonces, Sería 20 dB por década, sería la pendiente. ¿Sabes? claro, y acá cuando estoy en papel, digamos, estoy en la escala semilogarítmico, por eso es log de omega 3 menos log de omega 2. Claro, sí. También. Bueno, de nuevo por 20, log más 40 por log de 20. ¿Esto cuánto me da? 52. Y el otro era 4 prácticamente. Y esto me da, si no calculé mal, me estaría dando esto, sí, 52 dB. No sé si alguien más lo está calculando para que comparemos resultados. Y después acá de nuevo tendré que plantear, ¿no es cierto? 20 dB por década. Esto será el módulo de ¿qué? De A1 menos A0 sobre log de omega 1 menos log de omega 0. O sea que, bueno, esto es 100 y 1, así que será 1 sobre 100. Acá me va a quedar 20 por este logaritmo en base 10. ¿De qué dijimos? De 100 me queda acá. Omega 1, 100. Claro, 100 va a quedar esto. 40. Estamos construyendo 2 décadas. Paso más bajo. Y acá tenía 52. Acá para 0, si no lo calculo mal, me estaría dando 52, tenía 52 dB, me dice que caigo, y sí, esto sería prácticamente 12 dB, lo cual es loco, porque fíjense, yo estoy acá, ahora omega 1 estoy en 100, ¿no es cierto? Si estoy en 100 RPS y me quiero ir a un RPS, ¿cuánto me voy a mover? 2 décadas. De 100 a 10, de 10 a 1, tengo 2 décadas hasta llegar al omega 0 acá. Es decir, que voy a bajar 40 dB. Si yo acá en A1 tenía 52, le saco 40, quiere decir que ¿cuánto tengo que llegar? A los 12 dB. Eso es en veces. Ahora tendré que pasarlo, o sea, 12 dB va a ser igual a 20 log del módulo de K. ¿Está? O sea que ahora hago que 10 elevado a la 12 sobre 40 entonces de acá me sale que K es prácticamente 2, me da 1.995, prácticamente 2. ¿Está? Entonces mi función de transferencia deberá ser de la forma, la
H de S va a ser igual 2 por S por S sobre 100 más 1, y en el denominador será S sobre 2000 más 1, S sobre 20.000 más 1. ¿Está? ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno. Sí, profe, está ahí sí. Bueno, ¿y ahora qué nos faltaría? Hacer el diagrama de qué? Fase. Esto lo hago nuevo. Pegamos nuevo el grafiquito para que quede más fácil. Así lo tenemos. Tengo que leerlo esto. Acá. Creo que se ve más o menos ahí, pero... ¿Qué? ¿Me permite hacerlo más? Vamos a ver qué podemos hacer. Ya vimos cómo es la forma de la función de transferencia. Tiene la misma cantidad de polos que de cero. Por lo tanto, la fase en dónde va a terminar. ¿Cuánto debería terminar la fase, les parece? En 0. Claro, cero. Este será log de omega. Y ahora voy a trazar las asíntotas parciales. Vamos a poner acá, esto que sea 90, 45, menos 90, menos 45. Entonces voy a trazar con verde las asíntotas parciales, que voy a tener que una que va a ser 90 grados fase constante. ¿Por qué? Por el cero que tengo en el origen. Después, fíjense, en omega 1 creo que tenía un 0. En omega 2 y en omega 3 tengo polos. Polos y polos. Por lo tanto, fíjense, en omega 1 para 100, ¿no es cierto? A la frecuencia de quiebre ese 0, acá prácticamente se supone que será 45. Una década antes en 10, acá supongamos que esto es 10, será 0. Una década por arriba en 1000, supongamos que es por acá 1000, prácticamente 90. Entonces acá tengo con más 45 grados por década. Y los polos simples me generarán la frecuencia de quiebre menos 45, menos 45, una década antes y una década después. O sea que esto lo hacemos más o menos así, digamos. La gráfica. Pendiente menos 45 grados por década. Entonces yo tuviera que hacer la suma parcial de esto. Vamos a hacerlo con rojo, por ejemplo, con más gruesito. Entonces, ¿qué vendré acá con una década antes en día? Acá vendré fase, ¿cuánto? 90 grados fase constante. A partir de 10 tendré que subir con más 45.
¿Hasta cuándo? Y hasta que encuentre la influencia del asíntota de variación de fase por el polo de 2000, que va a ser en, ¿dónde? En 200. Entonces, a partir de ahí, más o menos 200, seguiré 0 grados por década. Acá termina. Esta, que era en 100, termina en 1000. Entonces, a partir de acá, vendré, por ejemplo, con menos 45. Y a partir de acá, de la que prácticamente sería de 2000, voy con pendiente menos 90 grados por década. Voy a hacerla más. Menos 40 grados por década, menos 90 grados por década. Hasta que termine la influencia del asíntota de variación de fase, que serían 20.000. Y acá seguiré, después ya me estoy pasando, digamos, a ver. Y sí, ya me pasé, creo que corre con casi todo esto acá. Por acá. Y después tendré que ir acá con menos 45. Y ahí terminará en 0 grados. ¿Se entiende? O sea, arrancaré con 90 grados de fase constante. Acá seguiré con 45. Por acá 0 grados por década. Menos 45. Menos 90. Menos 45. Hasta que llegue acá a 0 grados. ¿Está? Pasa que tendrían que hacerlo superpuesto esto en un papel con escala semilogarítmico para que quede como debe ser. No me di cuenta. Bueno, si no se quiere la clase que viene lo podemos hacer. Lo voy a superponer tal cual como debería ser al módulo, digamos, sobre un papel semilogarítmico que está bien graduado, entonces podemos trazar bien las asíntotas parciales de variación de fase de cada polo y cada cero y hacemos la suma bien para que vean que tiene que terminar en 0 grados, si no, está metiendo la pata en algo. ¿Se entendió? Entonces siempre Sí, profe. Sí, profe. hay que prestar atención, digamos, en qué intervalo existen las asíntotas de variación de fase y cuáles están superpuestas para ver el efecto de suma y resta entre ellos. ¿Ah? Bueno. Sí, si lo vamos viendo punto a punto se hace más fácil. Claro. Está bueno practicarlo con una escuadra y una regla para hacer algunos ejercicios, así se dan bien maña y bien realmente cómo es la construcción. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algún detalle, lo vemos, lo repasamos. Si no, finiquitamos por hoy. No, profe, de mi parte nada. Le agradezco. Bueno, no sé si algún otro compañero por ahí. Si no, finiquitamos, así se los libero para el ingeniero Brandan se divierta con ustedes. Bueno, dejamos compartir entonces. Está más lento que esperanza, el pobre. Me parece que sí. Bien. Bueno, buenas noches. Bueno, profe, Noche, muchas Hasta gracias. luego. Que tenga buen fin de, hasta luego. Muchas gracias, profe. Nos Nos vemos. vemos, profe. Hasta Buenas luego, noches. profe.